Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo. Gracias siempre por acompañarnos en este espacio donde fomentamos la reflexión, el diálogo, la conversación con los diversos actores que componen el campo de la comunicación y el periodismo. Nosotros seguimos acá tratando de generar reflexiones, tratando de seguir con este fructífero diálogo con los actores más importantes de los campos que hoy nos atañen aquí. Así que nada más que agradecerles por su gentil sintonía y recomendarles que nos sigan a través de todos nuestros canales. Estamos en absolutamente todas las redes sociales. Pueden vernos en Facebook y en Twitter en nuestra transmisión en vivo. También pueden seguirnos en Instagram como Flaxo Radio. Y si tal vez no tienen todo el tiempo del mundo porque están trabajando, porque están volviendo a la casa, compartiremos en breve toda la entrevista en nuestro canal de YouTube, así que tal vez en la noche pueden pasarse y revisarla completa. Mi nombre es Álvaro Terán, un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Josefita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes con todos quienes ya se conectan a nuestra transmisión en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos a construir esta historia radial. También queremos enviar un saludo para Javier Macas, quien nos está acompañando desde Controles. Y bueno, usualmente nosotros presentamos una corta biografía de nuestros invitados e invitadas aquí en nuestro programa, pero sin embargo, en esta ocasión vamos a dejar que sea ella quien se presente. Encontramos un archivo en Radialistas Apasionados, un audio exactamente donde Bélgica Chelas da cuenta de su trayectoria personal y profesional. Con los créditos y agradecimientos del caso, por supuesto, vamos a escuchar un poco más sobre Bélgica, quien nos acompaña en el programa de hoy. Imanallamashi, warmikunapish kawsanchikmi ningapaj kaypimi kanchi. ¿Cómo está, compañero y compañera? Las mujeres también estamos aquí. Soy Bélgica Chela Tualombo, nacida en una comunidad rural e indígena de la provincia Bolívar de Ecuador. Me considero quichua del pueblo Huaranga. Hace 20 años vivo en Riobamba y soy comunicadora comunitaria en escuelas radiofónicas populares del Ecuador. Llegué acá gracias a mis padres. Ellos me inculcaron el servicio por los demás. De pequeña me llevaban a cantar en la misa y luego en los programas de evangelización en la Radio Católica de Guaranda, pues mi padre, como dirigente y líder de la comunidad, sintonizaba siempre a escuelas radiofónicas. También escuchaba y me familiarizaba con la animación de los programas y así no me parecía difícil de realizar programas en la radio. De este modo, me involucré con la pastoral de mi provincia y del país. De allí salí de mi comunidad al Centro de Formación Leonidas Proaño, Santa Cruz de Riobamba. Como estudiantes del Centro de Formación, hacíamos programas diarios para escuelas radiofónicas ERPE. Inclusive llegué a conocer el estudio de transmisión y algunos compañeros y compañeras de la emisora. Me emocioné más y no perdí el tiempo para pedir una pasantía en la emisora. De la misma manera, los directivos de la emisora en apenas 6 meses de mi pasantía me contrataron para programas quichuas. De allá a acá, como es característica de los y las comunicadoras comunitarias, he hecho de todo. Además, como llegué apenas de bachiller, con las facilidades que la emisora me dio, pude estudiar radio y comunicación social. ¿Y por qué esta pasión por la radio? En los primeros meses que estuve en esta emisora, me autocomprometí con la radio comunitaria, porque quería facilitar las voces a las miles de voces que aún estaban en el olvido, silenciadas e invisibilizadas. Hubo otra propuesta en mí para ser misionera, pero rechacé esa opción porque quería el micrófono y lanzarme al aire. Una cosa que les cuento es que yo no manejaba el idioma quichua, como en la actualidad sí. Ese ha sido un reto para mí, manejar el idioma quichua y sacar a flote voces en quichua en la radio. Con esto les digo que creo haber salido de las entrañas de la explotación y la discriminación. Y por eso mi padre quería que aprendamos solo el castellano, simplemente por eso. Sin embargo, ahora les digo, todas hacemos historia. Tukuikunami kausaita kishkanchij. Bélgica Masigu, Ali Chisiguta Echaripay, Ninanda Kusihun Kai Flaxo Radio Wasi, Ukuman Shumushkamanda, Unanga Radio Programa Kikingman Riku Chigripanchi, Yupachichani Bélgica Masigu. Bélgica,
buenas tardes. Bienvenida a la CAXA de Flaxo Radio. Nos alegra mucho tenerle en nuestro programa. Gracias por su tiempo y su gentileza. Decidimos hoy hacer el saludo también en quichua, en castellano, para conectarnos de una forma tal vez un poco más vivencial con los amigos de las diversas comunidades, de los diversos lugares del Ecuador que gentilmente nos sintonizan el programa de hoy y a quienes les mandamos un caluroso abrazo. Bélgica, sin más, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Imanaya Mashi Álvaro, Mashi Josefa, Shinayata Controles ni Mashi Javier, Kikinkunapa Hatunapay, Chasnayata Tukuikuna, Ñukanchiwan Kunankaypacha Pitandarishpa, Uyakushkamanta, Hatunapay Tamikachapani. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo es Álvaro, Josefa y Javier? Así también a quienes nos están siguiendo ya en la sintonía con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bélgica. Muchísimas gracias por su gentileza, por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, sin más, iniciamos ya la entrevista, pues esta conversación que hoy queremos realizarla con usted. Así que bueno, Bélgica, cuéntenos, ¿cómo van las cosas en la radio? ¿De qué forma se adaptaron a las nuevas condiciones que impuso la pandemia a la hora de hacer periodismo? ¿Cómo resolvieron ustedes esto? Podemos enfatizar en dos aspectos cómo resolver. Uno, pensando en cómo atender la información hacia la audiencia, y por otro lado, de qué manera proteger al personal de la emisora. Entonces, creo que esos dos caminos pudimos resolverlo pensando atender de esas dos maneras, porque no podemos descuidar uno ni otro. Siempre vamos a prevalecer los dos campos. En el primero, de cómo atender la información hacia afuera, tratamos de realizar turnos y horarios para el trabajo, la atención informativa, con personas que pudiesen llegar al turno de la radio. Por ejemplo, la persona de madrugada, durante el día quién se va a hacer cargo, y en la tarde-noche quién. Y quienes no pudimos acudir a las instalaciones, de qué modo vamos a contribuir con la información. Esa ha sido la tónica con la cual empezamos el trabajo. Muchos de nosotros en principio no pudimos acudir, por eso también hasta acomodar a la situación que se venía, dejamos la mayoría de programación digitalizada, casi solamente la parte informativa pudimos estar allí al frente, tal vez hasta conocer cuál era la situación que iba a presentarse en el país, porque sabíamos muy bien que este tipo de aspectos de salud no era conocida. Antes no habíamos experimentado este tipo de situaciones, sino solo cuando se realizaban movilizaciones había algún tipo como toque de queda, ¿no? En estos aspectos ya sabíamos cómo podíamos resolver. Sin embargo, esto era muy distinto, ya que casi de la noche a la mañana se vino toque de queda, cierre de muchos negocios, teníamos que salir rápido a acreditar o no, o hacer pruebas, todo por el estilo. Esas situaciones ahora lo podemos decir con mayor claridad, que hubiéramos realizado unas planificaciones de distintas maneras, porque ya hemos transcurrido, ya hemos hecho algún tipo de experiencia. Sin embargo, en los primeros momentos simplemente teníamos que acogernos algo a la incertidumbre y ver en esas posibilidades nosotros cómo podemos responder a la audiencia. Por otro lado, como segundo punto, la protección de salud de los trabajadores justamente tenía que ver por ese lado, para no, en principio no solamente era que había un miedo porque ya estaba el virus aquí mismo, sino que de otro modo creo que vino el miedo, porque sabemos cuando se anunció el primero, segundo, tercer caso en Guayaquil, era un día sábado. Creo que el país entero, al menos aquí en la ciudad, salió la ciudadanía a tratar de conseguir los implementos de bioseguridad, así como que ya estuviera encima algún tipo de amenaza. Ese sentimiento tal vez de nerviosismo no fue la excepción, que también como personas de los comunicadores también nos
iba afectando. Entonces teníamos que afrontar por ese lado en que no sean contagiados, pero también por otro lado salir de ese nerviosismo, conocer un poco más a fondo de qué es lo que estamos hablando y de acuerdo a esto reanimarnos. Creo que esas dos partes ha sido una función especial como para irnos adaptando. Ya aproximadamente por mayo, allí sí ya nos reencontramos todos con su respectivo distanciamiento físico, social, se dice. Entonces nos organizamos ya un poco más de distinta manera, ¿no? Eso fue una alegría luego de un mes y medio de haber casi estado distantes, casi como que todos nos hubiéramos ido de vacaciones, nos volvimos a ver, quisimos abrazarnos, pero nos propusimos también afrontar en medio de esta situación, tenemos que hacer algo, vamos a salir con las medidas necesarias y con las herramientas posibles a seguir atendiendo esta información. Con ese propósito, también como que reajustamos algunos espacios, por ejemplo, para retomar la participación de grupos y organizaciones externas y a través de teléfono o a través de programas grabados pudieran ya volver a participar. Poco a poco, ya como en el mes de julio y agosto fuimos retomándolo mucho más, que por el momento ya padecemos casi post pandemia, ya bastantes dinámicos en la programación. Bueno, a todos nos cogió esta pandemia realmente sin nada, con las manos vacías. Y parece que fue enero, febrero, y de ahí empezó un periodo larguísimo que todavía no se acaba y aún seguimos en pero ya se nos terminó el año. En este sentido, Bélgica, ya estamos en diciembre, el año está a punto de acabarse. ¿Cuál es el balance de la comunicación comunitaria en este 2020? Con lo que nos acaba de contar, con los problemas de la pandemia, con las enseñanzas que le dejó, ¿qué podemos rescatar y qué se debe corregir para el siguiente año? Que de igual forma vamos a seguir enfrentando la pandemia, tal vez unos meses más. Creo que la función de la comunicación comunitaria ha sido muy especial en estos y en otros momentos, ya que ese objetivo de abrir los micrófonos, que la propia ciudadanía puede expresar. Yo he escuchado que otras emisoras de la red Corape, otros medios de comunicación comunitarias han dado testimonio en este sentido, donde que se ha abierto, al igual que en otros momentos, están abiertos los canales. Por lo mismo, en estos espacios, en estos momentos, no se ha cerrado. ¿Por qué y cómo? Porque siempre hay que estar abriendo los micrófonos, recogiendo, ya sea aspectos, opiniones de temor, pero que se pueda expresar, que se puedan intercambiar todas esas informaciones. Y así también algunas otras buenas experiencias, como cuando ya empezaron a estar contagiados en algunos sitios, en algunas comunidades, pero también iban compartiendo las experiencias de cómo lo estaban enfrentando y superando. Ese tipo de informaciones, pues, ha hecho un rol muy fundamental como son los medios comunitarios. Creo que esa lección siempre la vamos a llevar por delante, porque acudir a la propia ciudadanía es como dice el maestro Paulo Freire, el pueblo educa al pueblo. O sea, los comunicadores no somos más que el pueblo, sino que un puente como para ir a recoger la información, un instrumento más nosotros como para llevar los micrófonos y resto de instrumentos de comunicación y poner a disposición de la ciudadanía. Entonces, esa labor fundamental es la que siempre nos deja tal vez satisfechos, ¿no? Tal vez diremos también, nos faltó hacer mucho más, sin embargo, ese lado no podemos olvidar de recoger los testimonios, de poner a flote lo que está resolviendo la ciudadanía. Sin embargo, claro, las instituciones
oficiales, las autoridades competentes, por ejemplo, las autoridades de salud, las autoridades de seguridad, también están dando la información, ya que cumplimos un rol como medio de comunicación, ese rol informativo, no podemos descuidar también que esas instancias pudieran informar de una manera clara y asertiva para nuestra población, nuestra audiencia. Entonces, en ese sentido, creo que por ese lado, una lección más aprendida, un rol más haber cumplido, ya digo, no será el 100%, sin embargo, ese mismo reto la tenemos que llevar adelante, acudir a la población, qué es lo que están pensando, cómo lo están resolviendo, y esas mismas características y aprendizajes se pueda difundir. Eso mismo pensamos que es una amplificación de la voz desde los pueblos. Estimada Bélgica, algunos académicos y profesionales del periodismo suelen decir que uno de los pecados más graves, por decirlo de una manera, de la comunicación comunitaria es haber idealizado su esencia. En la práctica ya profesional que usted lleva, ¿cree usted que el periodismo comunitario debe ser realista o también debe tener sueños e ilusiones para plasmar su proyecto a futuro? Bueno, podemos decir que siempre hay que tener presente los tres espacios y tres momentos. Esos tres momentos, no dejar lo que estuvo bien, de lo que ya caminaron nuestros ancestros. Creo que esas lecciones no podemos de la noche a la mañana borrar, ni queremos borrarlo. Esas génesis, los maestros que han sembrado, siempre van a ser unos caminos por donde transitar. Entonces, eso es un momento, como decimos, del pasado, pero si miramos desde la cosmovisión quichua, ni siquiera se dice del pasado, sino de quien adelanta. Esa palabra del ñaupa, ñaupa significa el quien adelanta, el que lidera, el que está mostrando el camino. Entonces, ese lado podemos decir, ¿no? De muchos maestros que nos están siempre mostrando el camino. Más bien, allí está lo que han idealizado, allí está lo que han dicho, por aquí podemos caminar, por aquí puede ser el camino correcto para hacer, en este caso, la comunicación comunitaria. Y otro, pues, el presente, acudiendo a las circunstancias y a las agendas oportunas, a las agendas actuales, a las situaciones y contextos actuales. Tenemos que estar también nosotros resolviendo la comunicación comunitaria. No podemos quedar así de brazos cruzados en el pasado y lamentarnos y quedarnos allí, ¿no? Sino que irnos adaptando. Muy bien decía, por ejemplo, nuestro fundador, obispo de la diócesis de Riobamba, fundador de Escuelas Radiofónicas Populares, hay que estar adaptando a la realidad. ¿Qué es eso? Si bien es cierto, en su momento inclusive utilizar alguna significación, sin embargo, en la actualidad puede ser que a ese término lo hayan modificado, lo hayan modernizado, pero hay que adaptar a esas modernizaciones, sin embargo, sin olvidar lo que es la génesis. Y en cambio, podemos decir en emocionar, en ilusionar de lo que vendrá. Claro que hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo porque es una característica de la sociedad misma, y la sociedad y los pueblos siempre estamos pensando en el futuro. Yo creo que en esos tres espacios no podemos confundir, y eso mismo también creo que es una de las características por las cuales sigue vigente la comunicación comunitaria. Hay muchas cosas todavía no se han conseguido y seguimos pensando y soñando de una forma utópica que en algún momento lo vamos a conseguir, mayores oportunidades para la comunicación comunitaria. Muchas gracias, Bélgica. Estamos justamente ya a pocos días de conocer los resultados del nuevo concurso de frecuencia realizado por la Arcotel. Y hay algunas investigaciones periodísticas que se han realizado en este tiempo que dan cuenta de que la comunicación comunitaria sigue siendo la gran perdedora en los concursos, porque no obtiene las frecuencias que debería y porque se les están relegando algunos espacios. ¿A qué se debe esto, Bélgica? ¿A qué cree que se debe? ¿Por qué en lugar de avanzar, digamos, en tema de frecuencias, se retrocede? ¿Por qué en lugar de obtener más canales y espacios, estos se reducen? A pesar de que hay una ley que ampara la comunicación comunitaria, no se cumple realmente lo que
lo que dictamina la normativa. ¿Cuál es su lectura sobre este tema? Yo digo que usted debería ser presidente de la República y yo la ministra de Comunicación y la compañera Josefa, ministra de Política. Allí podremos establecer todo este sueño, porque ya en varios análisis, en varias reuniones, hemos dicho, se ha explicado lo suficiente a las personas que están en los espacios correspondientes. No es que no entienden, sino que no tienen la voluntad. Tal vez será porque no hayan atravesado estas situaciones difíciles, no hayan luchado, no cuesta a ellos esta lucha, más bien les estorba este tipo de luchas. Por eso es que no quieren dar paso. Simplemente los amigos, quienes están muy cerca de ellos y sirviendo a sus intereses, claro, ahí sí, concurso o no concurso, tienen las oportunidades. Se inventan distintos requisitos, distintos formularios, es para favorecer a esa corriente. Por lo tanto, yo digo, necesita de esa otra forma de organización del Estado donde que piense en todos, pues, en todos y en esa mayoría, la mayoría que es la ciudadanía, que millones no habrán tenido esa oportunidad de decir una palabra, su propio pensamiento a través de algún medio de comunicación. Y creo que muchos, millones, morirán sin haber dicho esa palabra, ¿no? Por ese lado yo creo que esa es una falla enorme desde el Estado y no es la primera vez. Ahora con la ley en mano tampoco se pudo avanzar. Peor, antes sin ley en mano, los medios de comunicación comunitaria era considerado como piratas, así que podemos dar una lectura que el Estado, cómo iba maltratando, cómo iba desatendiendo a la población, en este caso a los pueblos, a las nacionalidades, bueno, también otro sector que siempre me olvido es, por ejemplo, los afros, los montubios. ¿Cuándo? Entonces, el Estado simplemente está privilegiando a quienes han privilegiado, inclusive cuando hicieron su primera constitución, ingresaron los privilegiados y ese mismo sentido vienen realizando hasta la actualidad, ¿no? Y quienes luchamos para que se democratice eso, quienes decimos, hagamos de un distinto modo, somos mal vistos y por esos mal vistos, inclusive en un par de años, algunos medios de comunicación comunitaria fue militarizado por el propio Estado, así nomás. Entonces, ese mismo ánimo sigue hasta el momento. Eh, Otra vez en la idea utópica es que en algún momento el Estado se perfile un poco más desde la ciudadanía para ir avanzando, porque por estos mismos retrocesos es que vienen otro tipo de crisis, donde que cuando se cierra el espacio para debatir, para exponer las ideas, las convulsiones sociales creo que son muchos más fuertes. Por ese lado es que creemos que no estamos por camino equivocado, sino que buscamos esa mayor participación. Pero creo que también sí necesitamos personas como ustedes encabecen algunos espacios de decisión. Es allí también donde se puede canalizar, porque desde uno dice, si estoy aquí en ese espacio, ¿por qué no voy a hacer? Ahora que estoy en ese espacio, ¿por qué no voy a hacer? Entonces, en respuesta a eso, al menos en respuesta a su propia conciencia, creo que se podría hacer. Yo aspiro en algunos Bélgica, espacios que pudieran estar alguno de ustedes. gracias, Bélgica. Nada más antes de la siguiente pregunta, yo quería consultarle algo ahora que estamos en tiempo de elecciones. Hace pocos meses yo tuve conocimiento de que hay una sanción sobre ERP, sobre las Escuelas Radiofónicas Populares y el Ecuador, y varias radios de Corape que no pueden pautar la publicidad electoral. Se han hecho las apelaciones necesarias, se ha hecho todo lo pertinente del caso para levantar esta sanción. Sin embargo, no he tenido conocimiento qué es lo que se decidió Bélgica. Este es un aporte importante para los medios alternativos, este dinero que viene del pautaje electoral justamente. Entonces, quisiera yo saber cuál fue el resultado de esta apelación que plantearon los medios comunitarios. Bueno, cuando ya ingresa
alguna denuncia tal vez o algún trámite medio alegatorio dentro de un proceso del Estado parece que es difícil de resolver porque empiezan por decir perdió el papel, luego porque ya se cambió eh, de la persona que estuvo a cargo, otro que ya cambió el jefe, ya se llevaron la computadora, bueno, una infinidad de cosas. Entonces, ese seguimiento también se trabó por ese lado y bueno, sigue nomás en esa misma situación donde que existe un impedimento. Seguramente de parte del Estado va a decir, claro, se está sancionado por este tipo de eh, incumplimientos, ¿no? Sin embargo, frente a la actividad, a la razón social por la cual se mueve este medio de comunicación y otros, creo que algunos pequeños errores se pudo arreglar de otra manera, entendernos y poder resolver, ¿no? Pero no, creo que más bien pudo, no sé, no puedo tanto afirmar desde estos espacios, pudo habernos visto a veces ya nosotros mismos para hacer estos casos, ¿no? Pudo, digo, no puedo afirmar de aquello porque no he analizado más, tampoco he podido conversar más sobre estos temas, pero puede ser también de esa manera. Y en algún momento eso pasará, eso terminará. Sin embargo, eso tampoco ha sido para nosotros un impedimento que podamos seguir realizando el cumplimiento respectivo, ya que sin estar impedidos de realizar alguna contratación del sector público, tampoco venía fácilmente las pautas publicitarias. Yo he estado en el anteriores años al frente de la emisora y justamente en espacios de elecciones he tenido que afrontar algunas situaciones. Por ejemplo, desde el gobierno, bueno, no desde el gobierno, desde algunas agencias me llamaban a decir, pasa toda esa cadena, todo ese espacio, pasa todo eso y allí vas a tener estas pautas publicitarias. Entonces tampoco era de que venía por un derecho para el pautaje en la emisora. Si es que no pasábamos esa cadena, por ejemplo, varias veces venía el presidente de la República y de candidato en esos momentos el anterior presidente, y por obligación, si es que querían pauta, tenían que engancharse casi unos 2, 3 días que pasaba acá en la provincia de Chimborazo. Y si no, un par de agencias no mandaron la pauta publicitaria. Entonces, ahí que se puede entender exactamente, no es que por derecho ya recibe nomás, sino que si me complaces, si me das esas atenciones en cuanto a la transmisión de lo que en este caso al gobierno le interesa, ahí también el pautaje venía, ¿no? Entonces, por ese lado sí hay que estar atentos de que el derecho al pautaje también se ha sido de esa manera, de algún modo, manipulada, ¿no? Hace pocos meses, Juan Pérez, exdirector de ERPE, mencionó que la comunicación comunitaria atraviesa una doble crisis, una naturalmente económica y otra de identidad, es decir, ya no se sabe con claridad para quién se trabaja o por qué algunas comunidades, por decirlo de alguna manera, han perdido el interés en su desarrollo local, han perdido la noción tal vez de trabajar en conjunto. ¿Cuál es su lectura de este fenómeno y hacia dónde debe apuntar el periodismo de ERPE? En esto también habrá que seguir haciendo las lecturas correspondientes, mirando en qué contextos nacieron y se fortalecieron la comunicación comunitaria. Creo que fue justamente en las etapas donde las poblaciones y los pueblos estaban más unidos y los colectivos más fortalecidos, también con altos y bajos. Creo que allí dicen estar más claros los medios de comunicación comunitario, el rol del acompañamiento a los colectivos. Sin embargo, cuando ya hace pocos, en estos momentos, como que no existiera esa misma fuerza de lo colectivo, es donde que se dice que los medios de comunicación
comunitario no sabe a dónde aferrar y con quién trabajar, como que se hubiera desvanecido. Sin embargo, si volvemos a revisar la génesis, los objetivos por los cuales fueron creados los medios de comunicación, pues allí podemos encontrar nuestros roles fundamentales, ya sean en espacios que estén organizados como colectivos o en espacios que estén también atravesando de una soledad como, con individualidades. Podemos decir, la génesis del trabajo de la comunicación comunitaria fue pues la lucha por las desigualdades de las poblaciones, en que los derechos estaban pisoteados y ahora han dejado de estar pisoteados. Creo que no, solo que las poblaciones tal vez están luchando de distinta manera, tal vez, ya digo, está un poco roto, tal vez los colectivos, ¿no? Pero, pero la lucha hay que seguir, porque podemos decir también desde otro aspecto una comparativa. ¿Cuántos medios de comunicación nacionales y masivos están amplificando las voces de los empobrecidos, de los pequeños grupos colectivos, por ejemplo? No, simplemente desfilan las mismas voces que pudimos haber visto hace décadas, incluso regresaron las mismas personalidades que hace décadas hacían opinión pública y en ese mismo círculo, ¿no? Por lo tanto, los medios de comunicación comunitaria volvemos a ese génesis que debíamos nacer, o se nació para democratizar la palabra. Y ahora ese mismo rol está siendo muy latente, muy necesaria, porque si no, si bien es cierto, las redes sociales de algún otro modo facilita, sin embargo, no es lo único, porque los medios de comunicación comunitaria, digo, bueno, en general los medios de comunicación deben abrir los micrófonos, por algo tienen ese espacio dentro del Estado, que es el espacio del radio espectro radioeléctrico. Ese es un derecho de todos. Por ese mismo motivo, tienen que dar espacios, pero no, y tampoco hay alguien que esté queriendo hacer cumplir eso. Ayer, antes de ayer, ni ahora no están, creo que con esas intenciones. Creo que yo por ese lado rescato el rol fundamental de los medios de comunicación, pese a las distintas situaciones que la colectividad y la sociedad esté atravesando, si siguen existiendo ese tipo de problemáticas, pues el rol de los medios de comunicación comunitaria estarán presentes. Y creo que allí reafirmamos nuestro trabajo fundamental, allí nos reanimamos, aunque para encontrarnos en individualidades, pero saliendo a buscar en la gente si existe ese sentido de lo comunitario, están luchando por el tema de lo comunitario. Ahora, no es fácil también para la sociedad porque los gobiernos han empeñado en desunir. Póngase, aumenta la pobreza en el sector rural, cierran las escuelas en el sector rural. ¿Qué tuvieron que hacer? Familias enteras, pequeños niños, desde pequeñitos tenían que desmembrar, de salir de la casa. En ese sentido, claro, en ese momentito la colectividad se rompe. Sin embargo, ese mismo sentido está reestructurándose en otros espacios, por decir, en las urbanidades, en las marginalidades de las ciudades, se busque ese espacio de cómo hacerlo comunitario. Podemos ver, por ejemplo, en estos últimos momentos de la pandemia, cómo se buscaba lo comunitario, contribuir con hojas de eucalipto, por ejemplo, ese sentido comunitario. Yo creo que por ese lado, a pesar de esos momentos difíciles que atraviesan, claro que en muchos momentos son roles difíciles también de identificar de los medios comunitarios, pero digo, vuelve esos amplios aspectos por los cuales a nosotros nos da ánimos a seguir adelante haciendo este trabajo. Sí, a mí me queda lo que acaba de decir Bélgica. Hay que quedarnos con las cosas positivas que se hacen. Digamos, no vivamos de la crisis, sino vivamos realmente de lo que se puede destacar, porque no todo es negativo como a veces se cree cuando se lee al periodismo comunitario. Ahora ERPE y CORAPE trabajan activamente por los derechos de la mujer, por los derechos de la naturaleza, por los derechos de la tierra, por los derechos de los niños. Y bueno, con ello no se quiere decir que estos temas no hayan sido tratados antes, sino que más bien ahora se los analiza con mayor detalle, con mayor detenimiento.
En este contexto, Bélgica, ¿cuáles son los nuevos retos de la comunicación comunitaria? ¿Para quiénes y de qué forma se debe trabajar? ¿Para quiénes y de qué forma se debe hablar? Creo que no hay muchos de retos que estar buscando y buscando, sino que el reto es seguir adelante. El principal camino para quienes trabajar. Hace poquito en la anterior pregunta estuve algo resolviendo al respecto, diciendo que mm, el rol de los medios de comunicación está donde debe estar, con los empobrecidos. Bueno, cuando termina esa situación, ahí sí habrá que buscar otra causa fundamental. Pero, o sea que ahí estamos, digamos, con esa misma población y muchos de los medios comunitarios, inclusive generados prácticamente todos los días, en cada momento, haciendo con ellos, en conjunto con la comunidad, con la organización que consiguió esa frecuencia. Inclusive hay un par de experiencias que conozco en el país, podemos decir como medios de comunicación pirata, pero haciendo desde la comunidad. Creo que eso es el sentido que estamos trabajando por el momento, y el reto es mantener eso, la claridad en esos pasos por donde hemos caminado, porque el reto, el cumplimiento del reto, yo creo que de aquí podemos ir a palpar, creo que en 2030, ¿no? Allí podremos estar haciendo una evaluación prácticamente de estos últimos tiempos, cómo hemos avanzado, ¿no? Porque casi nomás en estos últimos años no se ha avanzado mucho, ahí está estancado. Hubiera querido que para este 2020 haya más espacios de medios de comunicación comunitaria, donde que las poblaciones, sin tener que mirar que es una carga, un medio de comunicación comunitaria, hubieran tenido los espacios necesarios para hacer la comunicación, ya sea en radio, televisión y otros espacios, ¿no? Pero prácticamente quedamos en ese sueño. En algún momento acá nosotros hace par de años soñábamos una provincia Chimborazo con medios de comunicación comunitaria, una red de medios de comunicación comunitaria. Sin embargo, porque no hubo algún tipo de facilidades dentro de la estructura del Estado, pues ha quedado hasta allí, ¿no? Entonces, son dos aspectos, puede ser los retos, uno de mantener en la línea férrea de lo que se ha caminado, y por otro lado, que haya esos espacios desde el Estado para que los pueblos tengan la comunicación propia desde la localidad. No es eh, otra cosa que, digamos, algo difícil, distinto, sino que le facilite. Inclusive a estas alturas podemos decir, si dicen que, bueno, no van a poder manejar. No, ya no estamos en aquellas épocas. Los medios de comunicación pueden ser manejados por las comunidades, ¿no? Y eso sí nos puede hacer mirar de distinta manera a un país también de distinta manera. Sin duda alguna, querida Bélgica, las comunidades tienen ya esa posibilidad de manejar sus propios medios, ¿no? Y por supuesto que también tienen la capacidad, pero también hay algunos mitos o, por decirlo, estereotipos que rondan a la comunicación comunitaria, y quisiéramos que usted nos hable un poquito de esto desde ya su experiencia, su trabajo, su labor diaria. Por ejemplo, se cree que los medios de comunicación comunitaria no trabajan profesionales que son formados en la academia, justamente, digamos, comunicadores, ¿no? Sino únicamente miembros de la comunidad. Y también, por ejemplo, se cree que no existe una planificación, sino que también se da paso a hablar de temas que se improvisan incluso en ese momento. También se cree que son públicos y que son sus públicos. El público al cual está dirigido son la comunidad indígena y no se extienden a otro público más, o incluso grupos minoritarios. Y bueno, también no, que se cree que viven de fondos públicos proporcionados por el Estado. Entonces quisiéramos que
usted nos cuente sobre la realidad, sobre el trabajo que realizan propiamente desde un medio de comunicación comunitaria y poder romper estos estereotipos que se han impuesto por ahí. En los medios privados también yo conozco personas que manejan la comunicación y está al frente de algún programa, un programa bien sintonizado, un programa estrella, pero que no es periodista ni comunicador. Eh, Así que creo que puedo hacerle una comparativa de que no hace solamente el título, sino de la persona, de qué manera tiene esta visión, de qué manera se ha formado con o sin la academia y de qué manera conecta con la ciudadanía. Esa empatía que logra realizar con la ciudadanía, digo yo, es un privilegio, no cualquiera lo logra, porque yo puedo hacer todas las maestrías del mundo y si no tengo esa empatía, ¿de qué me ha servido tantos títulos? ¿De cómo estoy contribuyendo desde la comunicación? No creo que sea ese el objetivo netamente. Si bien es cierto, ayuda a la academia a tener distintas organizaciones dentro de la comunicación, algunas profundizaciones, o también por decir, porque tengo ya profesión de periodista, puedo realizar tal investigación presentando mi credencial y mi código de profesional, puedo realizar esa investigación. Tal vez para eso facilitará, en cambio, la persona que no está especializada o no tiene título dentro de ese campo, tal vez de ese camino no podrá avanzar, pero lo fundamental es el tema del objetivo, comunicar. ¿Qué estoy comunicando? ¿Cómo lo estoy comunicando? Ya digo, en medios nacionales también he visto personas que no necesariamente están con este título. Con eso digo que lo fundamental desde los medios de comunicación comunitaria es buscar esa empatía. Y mucho también podemos decir en hace 3 décadas, 2 décadas antes, en los medios de comunicación comunitaria buscaban personas con perfiles con esa característica, inclusive evaluados en las organizaciones y que las organizaciones pudieran delegar a los comunicadores o como comunicadores que desenvuelvan en el medio de comunicación. ¿Eso qué es? Que primero tenga una aceptación en la ciudadanía, ni siquiera venga por su propia cuenta, sino que venga aceptada y delegada desde la organización. Y en estos últimos momentos parece que no hay mucho eso, pero esa es una característica que se busca, que se alinee o sea militante, digamos, tenga un amor por la comunicación comunitaria y ese amor se transforme también en empatía con las audiencias. Yo creo que por ese lado es lo fundamental que se debe desarrollar la comunicación. Claro está, ya digo, la academia, las capacitaciones, las formaciones, siempre la necesitamos, porque hay que actualizar. Sin esa actualización, por ejemplo, los medios de comunicación comunitaria, estaríamos viviendo todavía en la época de la analogía, manejando una grabadora de cassette o de cinta. No, con esas capacitaciones que necesitamos y muchos también han llegado ya a tercer, cuarto nivel. Ahora creo que podemos dar otra nueva lectura a nivel de las radios comunitarias. Existe un buen porcentaje en ese nivel también, un pequeño porcentaje tal vez podemos estar diciendo de bachillerato, pero ya, o sea, con o sin formación alto o bajo, las capacitaciones permanentes oportunas de acuerdo a las realidades siempre nos va a llevar en conjunto adelante. Creo que con eso podemos decir que lo principal a nosotros nos está rondando el tema de cómo llegar con la comunicación. Bueno, con la pregunta nosotros más bien queríamos romper ciertos mitos, ciertos estereotipos que rondan a la comunicación comunitaria, porque digo, en la práctica es completamente distinto. Yo he tenido el privilegio de poder compartir con Bélgica, con las personas que colaboran activamente en ERPE, y uno ve una organización supremamente estructurada que no se la ve en los medios comunitarios. En los medios comunitarios, digo, en ERPE casi todos han tenido una formación académica y más que esa formación académica han tenido una formación humana,
de ser buenas personas, de estar en contacto con la comunidad, de poder relacionarse y servir a ellos. Entonces, nosotros más bien con esto queríamos romper con estos mitos y más bien consolidar la idea de que hay que seguir luchando por esa comunicación de la que habla Bélgica. Ya para finalizar con esta entrevista, porque el tiempo se nos va volando en Flaxo Dialoga con el Periodismo, queríamos hacer una pregunta que se ha vuelto casi un identificativo en este programa, Bélgica, y lo hacíamos con los periodistas de medios privados, lo hemos hecho con periodistas de medios públicos y ahora quisiéramos hacerla con periodistas de medios comunitarios. ¿Cómo conciliar la línea editorial del medio de comunicación con la ética periodística y la identidad profesional del comunicador social? Teniendo en cuenta por delante cuál es el objetivo supremo y principal, que para nosotros podríamos decir que es el campo de los derechos humanos y de la naturaleza. Así, de esa forma podemos estar consensuando, porque si no tenemos en cuenta eso, simplemente yo voy a buscar mis intereses particulares sin respetar la línea editorial y saliéndome de la línea de ética del periodismo, todo eso, ¿no? Pero todos estos instrumentos está basado en algo supremo y es algo supremo, digo yo, que eso debe ser la lucha para que todos los humanos estemos bien sin afectar también a la naturaleza. Bélgica, muchísimas gracias por estar en este espacio, por acompañarnos y conversar sobre su trabajo diario, ¿no? Como lo dijo Álvaro, romper estos mitos y estereotipos, que es lo que buscamos también, porque se ha idealizado, se ha romantizado muchísimo el trabajo de los medios comunitarios. Yo quisiera agradecerle rescatando estas tres palabras, estas tres frases que usted señaló hoy, y pues bueno, los medios comunitarios nacieron con el objetivo de democratizar la palabra. Sus trabajadores tienen empatía con lo que hacen y por supuesto un trabajo dirigido hacia la comunidad, que es algo que ya no se lo ve, ¿no? En varios medios, pero que me alegro muchísimo que los medios comunitarios lo sigan rescatando, lo sigan trabajando y por supuesto también quienes forman parte de estos medios lo sigan manteniendo como parte de una ética profesional. Muchísimas gracias, Bélgica, por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Flaxo Radio y por supuesto que la siguiente vez ya ojalá podamos vernos en Quito, en la casa ya de Flaxo Radio. Con todo gusto, siempre y cuando nuestro grande Ser Supremo también nos permita seguir con vida. Allí es todo posible. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a usted, Bélgica, gracias a los amigos de las escuelas radiofónicas populares del Ecuador, quienes gentilmente nos han regalado este espacio para conversar sobre prácticas solidarias y compartidas sobre periodismo comunitario. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. El día jueves estaremos con otros entrevistados hablando de otros temas, siempre tratando de hacer lo que hoy hizo Bélgica, reivindicar el papel de la comunicación, del periodismo, como un motor para solucionar problemas, como un motor para reivindicar a los pueblos y a los colectivos. Nos veremos en una siguiente entrega. Gracias por acompañarnos a todos.